Hermanos, buenos días. Espero que Dios nos haya dado a todos una buena semana, que hayamos podido contar con la bendición de Dios en nuestras vidas, que hayamos podido disfrutar del cariño y del amor de la familia y de la provisión de Dios para nuestras necesidades. Permítanos orar pidiéndole a Dios su bendición sobre la meditación de su palabra y que todos podamos ser bendecidos con ella. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Señor, rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, al compartir tu palabra. Permíteme, Señor, disfrutar de ella mientras meditamos, escuchar tu voz, Señor, y transmitir, Señor, esta mañana lo que tú deseas a nuestras mentes y a nuestros corazones. Padre, guárdame, Señor, de errar, por favor. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Bueno, me parece que el Salmo 140 es un lindo salmo para la realidad que podemos estar viviendo, cada uno de nosotros. El título que lleva este Salmo 140 dice Súplica de protección contra los perseguidores. Para mí, el título para esta mañana en la meditación de la palabra tiene que ver con la protección de Dios en el día de angustia. La protección de Dios en el día de angustia, en este Salmo 140 que acabamos de leer. Ahora, la palabra de Dios afirma que son muchas las aflicciones que los justos pasamos en el mundo, que los creyentes pasamos en el mundo. El mismo Señor Jesucristo afirmó lo siguiente: Estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Así que aunque el Señor nos alerta de situaciones difíciles, complejas en el mundo, también nos da la esperanza de salir victoriosos de Él, porque Él ha vencido al mundo. Y Él es quien nos prepara, quien nos fortalece, quien nos consuela y quien nos anima para seguir adelante en medio de las circunstancias que podemos estar viviendo. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, le dice lo siguiente: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora, qué precioso saber de que en medio de las dificultades y de las angustias de la vida, podemos todavía ser instrumentos de Dios para el mundo que nos rodea. El mundo que tratará de lastimarnos, que tratará de ponernos en situaciones complejas y difíciles, el mundo que nos pone en situaciones de dolor, aún en medio de esas circunstancias, somos instrumentos de Dios en el mundo. Y no tenemos que perder de vista lo que Dios puede hacer y hace con nuestras vidas para alcanzar a aquellos que no le conocen, que por cierto tiempo luchan y nos ven como sus enemigos. Enemigos de su conciencia por su forma de vivir y de expresar la vida en este mundo. Ahora, el salmista nos deja ver las circunstancias de su angustia. Esas circunstancias son la razón por la que él acude a Dios buscando salvación, protección y justicia. Ahora, no sabemos exactamente cuál es el contexto que sirvió para este salmo. Sin embargo, muchos concuerdan en que podría ser el tiempo en el cual David era perseguido por el rey Saúl. Y aunque David tuvo muchas veces en sus manos la vida de Saúl,
Él siempre prefirió confiar en la salvación, protección y justicia de Dios. Eso nos lleva también a nosotros a pensar exactamente en lo mismo. En que cada vez que podemos estar pasando momentos de angustia, circunstancias difíciles en la vida, tenemos que confiar en la salvación, protección y la justicia de Dios. Ahora miren lo que podemos encontrar en este salmo. En los versos 1 al 5 del Salmo 140 podemos ver la salvación y la protección que podemos tener de parte de Dios. Ahora, para que podamos notar la grandeza de nuestro Dios, el salmista realza, pone de relieve la calidad de enemigos que está enfrentando, la calidad de enemigo que enfrenta. Y obviamente no lo hace por exaltar a los enemigos, lo hace para que podamos ver la grandeza de Dios, lo hace para que podamos ver el poder de Dios manifestándose en medio de las circunstancias que vivimos. Muchas veces las circunstancias nos llevan a opacar la grandeza de Dios. Así que quién sabe que hay un ánimo, un aliento de vida para no perder la lucidez como creyentes de la grandeza de Dios que tenemos. Ahora, miremos la calidad de enemigos. El salmista nos habla de los enemigos. Ahora, encontramos aquí la naturaleza y el accionar de sus enemigos, razón por la cual el salmista se dirige a Dios porque se da cuenta que solo él no puede contra estos enemigos. Como nosotros solos no podemos nada. Ahora, miren la naturaleza de esta gente, lo que hay en su interior, lo que son como seres humanos, lo que albergan en sus pensamientos, en sus deseos y sus emociones. No son enemigos fáciles, son enemigos que solamente pueden ser vencidos en Dios. Ahora, miren las expresiones que usa el salmista. Verso 1, hombre malo, hombres violentos. Verso 2, maquinan males en su corazón, urden contiendas, aguzaron su lengua, soberbios. Así que todo esto nos deja ver lo que son estas personas en su ser interior. Ahora, son personas llenas de maldad. Son personas que solo viven para hacer daño. Son personas que obviamente su naturaleza muestra que están lejos de Dios, están en contra de los propósitos de Dios. Viven para sí mismos. De este tipo de personas el mundo está lleno. Y por eso es que tenemos que tener cuidado y tenemos que estar apercibidos de este tipo de personas. Que son aquellos que no temen a Dios. Así que tales personas son las que buscan dañar a los justos, son los que buscan dañar a los creyentes. Son aquellas personas que no expresan ningún tipo de temor ni de respeto por Dios. Y que nosotros nos convertimos en sus verdugos por nuestro testimonio de vida. Y sabemos que el final de estas personas no está en nuestras manos, el final de estas personas está en las manos de nuestro Dios. Ahora sí, hermanos. Esto nos lleva a pensar que las batallas no se libran en nuestras fuerzas. Las batallas tienen que ser libradas en las fuerzas de Dios. Nuestras capacidades son limitadas. Las de Dios son infinitas. Por lo tanto, es en Él que tenemos que batallar, que luchar, que pelear nuestras batallas. Porque estos son los enemigos que tenemos. Esta es su naturaleza. Así que ahí tenemos la naturaleza de estos enemigos. Sencillamente son fuentes de maldad continua. En segundo lugar, miren su accionar, sus acciones. Así encontramos aquí las acciones de estos hombres que por naturaleza son malos, violentos, maquinadores constantes de maldad. El salmista dice que son personas que están prestos para levantar su mano, es decir, no
no son personas que permanecen quietas. Son personas que están dispuestas a lastimar, a ser violentos. Son personas que están dispuestas a hablar cosas malas contra los creyentes. Son personas que ponen trampas cual cazadores. Son personas que van a tratar de desviarnos del camino e incitarnos al pecado poniendo lazos para caer. Haciendo ver al mundo tan atractivo que podamos caer en tentación a tal punto que nos desviamos del camino. Así que todas estas cosas nos dejan ver la batalla que cada día libramos como creyentes en la vida. Lo era para el salmista, quien nos describe la calidad de adversario que tiene para poder ver la grandeza de Dios, quien es nuestra salvación y protección en momentos de angustia. Ahora, quién sabe, en este momento puedes recordar situaciones en las cuales tú te has visto amenazado. Y te has visto amenazado simplemente por tu testimonio cristiano. Simplemente por vivir con temor de Dios. Y tú puedes pensar en aquellas circunstancias del trabajo. Aquellas circunstancias de repente en el vecindario. Aquellas circunstancias que has enfrentado seguramente en el mismo seno de la familia. Y tú te puedes dar cuenta que todo lo que el salmista estaba experimentando, también lo has experimentado tú, también lo hemos experimentado nosotros. Sencillamente, luchamos contra un enemigo que es feroz, que no se detiene, que está buscando en todo momento que como creyentes podamos fallar a Dios. Y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea pisoteado por un mal testimonio de algún creyente. Pero hermanos, tenemos que pensar en la grandeza de nuestro Dios. Porque enseguida, mira lo que dice. Mira cómo expresa el salmista su confianza en Dios. El salmista dice, verso 4 y 5, guárdame, oh Jehová, líbrame. Verso 1, líbrame. Verso 1 en la parte B, guárdame. Aquí está lo que hay que hacer cuando nos encontramos en momentos así. Aquí podemos ver que David se dirige a Dios buscando salvación y protección en su presencia. Expresiones como acabamos de leer, líbrame y guárdame, ambos términos encierran la idea de protección, la cual el salmista no está buscando en sus capacidades, el salmista está buscando protección en Dios. Ahora, eso implica que aunque sus enemigos son fuertes y prestos para ser violentos contra él, sin embargo, considera que Dios es más fuerte para darle salvación y protección de los mismos. ¡Qué tremenda confianza! Aquí podemos ver expresada la fe del salmista. Ahora, mira la convicción de su seguridad en Dios en el verso 6 y 7. Así que lo primero que hemos visto es la salvación y protección de Dios, versos 1 al 5. En segundo lugar, lo que el salmista nos muestra es la seguridad que él puede tener en Dios, la seguridad que todo creyente puede tener en Dios de sus enemigos. Ahora, en primer lugar, mira el énfasis que él hace en su cercanía con Dios. El énfasis que él pone en la cercanía que él tiene con Dios, verso 6. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. El énfasis en la cercanía con Dios. La expresión he dicho a Jehová. Dios mío eres tú. El salmista afirma su cercanía con Dios usando términos que para nosotros expresan dos cosas. En primer lugar, la autosuficiencia de nuestro Dios. Dios es suficiente para toda necesidad.
Y por otro lado, la soberanía de Dios, es decir, Dios está en absoluto control absolutamente de todo. Por eso el salmista puede decir con toda seguridad que sus ruegos van a ser escuchados. Oh, hermanos, es así. Esta es la calidad de Dios que tenemos. Y podemos afirmar nuestra seguridad en lo que conocemos de Dios, en lo que sabemos que Dios es. Y sabemos que no pasa absolutamente nada que vaya lejos del control de Dios. Dios está en control absoluto de todo. Por eso el salmista lo afirma así, mostrando su cercanía que él tiene con Dios. Nadie puede decir, Jehová Señor, potente Salvador mío. Dios mío eres tú. Me hace recordar al Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El salmista ahora dice, Jehová, Señor, Dios mío, eres tú. Y involucra ahí una relación tan personal del salmista con Dios. Razón por la cual él sabe que Dios escucha su súplica, que Dios está escuchando sus oraciones. Ahora, ojalá pudiéramos tener nosotros la misma convicción de cercanía con Dios. Y eso nos lleva a preguntarnos a nuestra comunión con Dios, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestro tiempo con Dios? ¿Qué tanto podemos reflexionar en la palabra de Dios, conociendo los atributos de Dios? Ahora es interesante porque cada término que usted ve, por ejemplo, el término Selat, al final del verso 3, al final del verso 5, ese término tiene la idea de hacer un alto para reflexionar. Hacer un alto para reflexionar. Y lo que es una mañana podemos hacer es hacer un alto para reflexionar en nuestra comunión con Dios, en nuestra cercanía con Dios. Y hermanos, algunos han dicho que perdemos las batallas porque minimizamos la grandeza de Dios en nuestras mentes. Eso nos lleva a ver el pobre conocimiento que hemos adquirido a través de los años acerca de Dios, acerca de la grandeza del Dios que tenemos. Por eso, aunque muchos dicen tener 15, 20 años en la vida cristiana, parece ser que todos los años repiten el mismo año y nunca avanzan y nunca crecen y nunca manifiestan una solidez en su vida espiritual. No, hermanos. Es lindo ver el interés que hay en esta generación de creyentes que tenemos en la iglesia, una generación que están estudiando en el seminario, que están liderando en los ministerios. Es lindo ver su interés por su conocimiento en la palabra de Dios y profundizar más en la palabra de Dios. Y ayer, hablando justamente con uno de ellos, me decía, pastor, ¿y qué más puedo hacer? Yo quisiera profundizar más en mi vida espiritual. Bueno, lee más la Biblia en primer lugar. Porque puedes leer un comentario, pero el comentario nunca será palabra viva y eficaz. La Biblia es palabra viva y eficaz. El comentario es susceptible de equivocarse. La Biblia no. Ahí están las palabras de Dios. Así que comencemos a meditar más en ella. Comencemos a pensar y a reflexionar más en ella. A profundizar más en ella. Poniendo bases sólidas en nuestras vidas. El Espíritu Santo hará lo que tiene que hacer. Porque obedece al Señor sabiendo que cada día edifica nuestras vidas según lo que dice Filipenses 1:6. Por lo tanto, hermanos, tenemos que profundizar en nuestra comunión con Dios y el salmista muestra su seguridad en Dios. En primer lugar, poniendo énfasis en su cercanía que él tiene con Dios. Y en segundo lugar, muestra su seguridad poniendo énfasis en el poder de Dios, el poder de Dios.
Sí, el salmista también pone el énfasis en el poder de Dios. La expresión Dios mío es una expresión que pone de manifiesto el poder de Dios capaz de salvarlo de cualquier situación de angustia. Con toda confianza el salmista puede decir que su cabeza está a salvo, pues el poder de Dios lo ha librado o va a librarlo de las situaciones de angustia que vive. Y hermanos, es lo mismo para nosotros también. Esta expresión del verso 7, del verso 6, Dios mío eres tú, Jehová, Señor, Salvador mío, pusiste a cubierta mi cabeza en el día de la batalla. Es la manifestación de un Dios todopoderoso, presto para salvaguardar la vida de los suyos. No tenemos que temer. No tenemos que pensar que estamos sin protección. Realmente tenemos todo tipo de seguridad en la presencia de Dios. Así que eso nos lleva a pensar otra vez en si conocemos bien a Dios, si ha sido suficiente nuestro aprendizaje de Dios para las circunstancias que vivimos. Necesitamos conocer más y profundamente a Dios. Así que en primer lugar, el salmista nos ha mostrado la salvación y la protección de Dios, versos 1 al 5. En segundo lugar, su seguridad en Dios, versos 6 y 7. En tercer lugar, su confianza en la justicia de Dios, versos 8 al 11. Sí, esta sección podemos ver el pedido que el salmista hace a los adversarios, a Dios por los adversarios. Y empieza diciéndole a Dios, en primer lugar, no concedas sus deseos, verso 8. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante sus pensamientos para que no se ensoberbezca. El salmista es consciente que nada, absolutamente nada, puede llevarse a cabo sin el permiso de Dios. Y eso también tenemos que considerar, hermanos. A pesar que el enemigo pueda ser malo, pueda ser violento, pueda tramar lazos contra nosotros, pueda ponernos trampa, pueda desear sacarnos del camino, si Dios no lo permite, nada podrá hacer. Es decir, todo lo que ocurre en el mundo no está exento de Dios. Lo que podemos ver aquí es al salmista reconociendo que sus enemigos nada pueden hacer si Dios no lo permite. Y en cierta manera, el no conceder los deseos a los malos es parte del juicio de Dios sobre ellos. Y entonces tú preguntarás, ¿y qué cuando el malo puede extender su mano contra nosotros? Contra los justos, contra los creyentes. Bueno, Dios se lo permitió. Y tenemos que preguntarnos, Señor, ¿cuál es tu propósito? Podría ser que estamos en una tremenda prueba y tenemos que confiar en lo que Pedro dice. El apóstol Pedro dice, aunque por un poco de tiempo tengáis que ser probados en diversas pruebas. Y a mí me encanta ese texto porque habla de un límite de tiempo, aunque por un poco de tiempo tengáis que ser probados en diversas pruebas. Me lleva a entender que son diversidades, diversas maneras en que podemos ser probados, pero el resultado es espectacular porque el resultado es para que vuestra fe puesta a prueba sea más preciosa, sea hallada más preciosa que el oro. Crecimiento. Sí, si Dios lo permitió, crecimiento. En segundo lugar, su maldad sea sobre sus cabezas, dice el verso 9. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Así que quien sabe la idea de tal expresión muestre que sus propios pensamientos terminarán saturando su mente de tal manera que no puedan soportarlo. Y de esa manera todo lo que pensaron o desearon para el salmista sea contra ellos mismos. Y muchas veces ocurre así. Personas que esperan nuestro mal, personas que esperan que podamos fallar, personas que esperan el dolor de los creyentes, muchas veces eso se vuelve contra ellos como parte de la justicia de Dios a nuestros enemigos.
En tercer lugar, condenados al castigo eterno. Y hermanos, eso es triste, pero es la realidad del hombre impío. Es la realidad de aquel que no ha reconocido a Dios como Señor de su vida. Es aquellos que viven de espaldas, sin temor de Dios. Verso 10, caerán sobre ellos brasas, serían echados al fuego en abismos profundos, de donde no saldrán. El hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Sí, las brasas calientes y los abismos obviamente son expresiones metafóricas. Spurgeon decía que quién sabe, en la mente del salmista estaba lo que pasó con las ciudades de Sodoma y Gomorra, que al ser culpables caía sobre ellos llamas. Y cuando trataban de escapar, la tierra se abría como grandes pozos y morían. La idea que Spurgeon tenía sobre estos versos. Spurgeon también decía que los hombres de lenguas falsas y crueles son de mayor uso cuando se convierten en abono para el suelo en el que se pudren los cadáveres mientras están vivos. Son el terror de los buenos y el tormento de los pobres. Así es cuando personas comienzan a hablar mal, absolutamente mal de los creyentes. Es como cuando alguien coge una gallina y la despluma. A ver, vuélvele otra vez a poner las plumas si puedes. Así es cuando alguien es difamado en su testimonio. Pero de eso se encarga Dios. De eso se encarga Dios. Y usted podría pensar, pero pastor, ¿qué hay de aquello que la Biblia enseña que hay que orar por nuestros enemigos? Sí, hay que orar por nuestros enemigos. Pero un enemigo del creyente no está contra nosotros, está contra lo que Dios hace en nosotros, es contra Dios. Por eso es que el salmista ora de esta manera. Porque no es finalmente hacia nosotros. Es contra aquel que produce nuestra forma de vivir, nuestra manera de vida. En otras palabras, es contra Dios quien están luchando. Es contra Dios con quien están peleando. No se dan cuenta porque están ciegos. Y por eso se exponen al juicio de Dios, a la justicia de Dios. Ahora, lo que nos enseña el texto es entonces que debemos descansar en la justicia de Dios, debemos confiar en la justicia que Dios hace a sus hijos, producto de personas obrando mal contra Dios por el testimonio de los creyentes. Ya tenemos tres cosas que podemos aprender en este pasaje. En primer lugar, salvación y protección en Dios. En segundo lugar, seguridad en Dios, versos 6 y 7. En tercer lugar, confianza en la justicia de Dios, versos 8 al 11. Y la parte final, versos 12 y 13, la victoria que podemos tener en Dios. Sí, es lindo, hermanos. El salmo empieza con un clamor por protección. El salmo empieza con un clamor por justicia, pero termina con victoria. Termina con victoria. Y así puede ser la realidad de nuestras vidas. Así puede ser nuestra experiencia también con Dios. Sí, versos 12 y 13, el salmista presenta aquí los principios sobre los cuales debe descansar nuestra confianza en Dios para obtener la victoria finalmente. Porque Dios viene en auxilio del pobre y de los necesitados. Y en primer lugar, encontramos victoria porque sabemos que el afligido es escuchado por Dios. El afligido es escuchado por Dios. David permanecía confiado en que Dios protegía a su pueblo afligido. Significa que Dios hace justicia al pobre y para todos los que sufren por las palabras de los impíos, por los pensamientos de los impíos, por la violencia de los malos. Tenemos pues una afirmación de fe aquí. El salmista está confiando de que en el gobierno de Dios los hombres malvados no pueden continuar. Los afligidos son liberados y los justos son completamente reivindicados. Qué lindo, hermanos.
victoria en Dios, teniendo en primer lugar la seguridad de que el afligido es escuchado. En segundo lugar, victoria en Dios lleva a que los justos alaben a Dios. Los piadosos terminemos alabando a Dios. Un buen final para el Salmo. En contraste, como he dicho, como inicia. Vemos el clamor por liberación y protección al inicio, para luego ver al salmista alabando la salvación que ha encontrado en Dios. Él está listo para testificar, está listo para declarar, está listo para proclamar lo que Dios ha hecho para él. Y hermanos, tenemos que tener esta misma actitud del salmista en medio de las situaciones difíciles de la vida. Tenemos que aprender a reaccionar de esta manera frente a las angustias de la vida. Y hermanos, vienen momentos difíciles. Si es que no estamos viviendo ya momentos difíciles como creyentes, no estoy hablando de la falta de alimento, no estoy hablando de la falta de trabajo, estoy hablando de aquellos momentos que van a venir o que ya están presentes por nuestras convicciones de fe, por nuestros cimientos de la vida cristiana. Quién sabe, no nos hemos dado cuenta, hermanos, pero los que estamos en el curso de teología queer, lo que estamos mirando al movimiento feminista, lo que estamos viendo, lo que está haciendo los movimientos LGTBI, lo que estamos mirando a aquellos que están viendo los movimientos comunistas, las grandes filosofías europeas que se vienen hacia Sudamérica, nos va a llevar a que personas puedan aprobar el aborto, a que personas puedan seguir aprobando el matrimonio igualitario, que personas puedan ver que si tú comienzas a hablar de lo que la Biblia enseña en contra de todas estas cosas, vamos a ser perseguidos, menospreciados, puestos en la cárcel, multados por sencillamente, entre comillas, ser llamados intolerantes. No nos damos cuenta. Parece que estamos adormecidos. Parece que como si todo estuviera bien. No, hermanos. La gran marcha que probablemente muchos han alabado. Esa gran marcha, quién sabe, fue el inicio de todas estas cosas. Cuando comienzas a ver el panorama en muchos países en Sudamérica, te darás cuenta que todos están alineándose a un solo pensamiento: inclusividad, inclusivos. Y para ser inclusivo, tienes que destruir aquellos valores, principios que se desprenden de la palabra de Dios, que por muchos años hemos estado poniendo en nuestros corazones, porque van contra lo que el nuevo pensamiento exige. Y ahí comenzaremos a ver el sufrimiento real por nuestras convicciones de fe. Es momento de prepararse. Es momento de profundizar en la palabra. Es momento de seguir experimentando como creyentes el vivir en la luz de la palabra de Dios. Pensando en que esta es la manera que tenemos que resistir. Esta es la manera en que tenemos que luchar. Esta es la manera en que tenemos que permanecer firmes. Pensando en que Dios nos salva y protege. Pensando en que en Dios tenemos la seguridad de nuestras vidas, pensando en que Dios nos hace justicia y finalmente pensando en que Dios o en Dios tenemos la victoria. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos permita seguir reflexionando en su palabra. Esta mañana es un llamado a olvidarnos un poco de las cosas comunes alrededor nuestro, para pensar
en aquellas cosas que pueden trastocar las convicciones sobre las cuales está anclada nuestra fe. Así que eso tiene trascendencia en nuestras vidas. Eso trasciende la existencia terrenal. En eso tenemos que estar preocupados. ¿Cuántos luteros habrá que cuando seamos puestos a prueba por nuestras convicciones de fe podamos decir: Dios no me ha hecho nada? No quiero ni puedo retractarme por mis convicciones de fe. Estoy en las manos de Dios. Que Dios me ayude. Estoy parafraseando, obviamente, a nuestro tiempo y a nuestro contexto, lo que podría ser la reacción final de muchos cristianos. Que Dios guarde, que Dios proteja, que Dios nos dé sabiduría y afirme nuestras convicciones como creyentes cada día. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra esta mañana. Señor, sé tú, Dios, profundizando y arraigando estas convicciones en nuestro ser interior. A fin, Señor, de que cuando pasamos estos momentos, cuando vengan estos momentos con mayor ferocidad, estemos listos y preparados para dar defensa de nuestras convicciones de fe. Y si la vida terrenal, Señor, se tiene que acabar, será una ofrenda a Dios para ti, como la vida de los mártires en el pasado o la vida de tus apóstoles, para permanecer fieles y leales a sus convicciones de fe, sabiendo que tú, Dios, sostienes nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias.